El olor a romero quemado todavía me persigue. No el aroma fresco que te imaginas cuando pisas una hierba de campo, sino ese olor acre, dulzón y putrefacto que surge cuando las hojas se consumen sobre una hornilla eléctrica malograda. Esa noche, el romero no era para condimentar nada, era para cubrir el otro olor, el que nunca se va del todo, el de su piel sudada, el de su aliento a tabaco barato y aguardiente casero, de la sangre oxidada que ahora manchaba las baldosas de la cocina como un mapa de algo que nunca debí descubrir. Tenía las manos temblando, pero no de miedo, de alivio, de esa sensación gélida que te recorre la espina dorsal cuando sueltas un peso que te ha estado aplastando las costillas desde que tenías 5 años. Me llamo Leocadio. Sí, como ese santo de nombre raro que nadie nombra más que en pueblos perdidos. Tengo 16 años, 3 meses y 11 días. Lo sé porque he contado cada uno de ellos como quien cuenta segundos en una bomba a punto de estallar. Ahora estoy sentado en esta celda que huele a moho y a orines ajenos, escribiendo esto en un cuaderno escolar que me prestó una monja con cara de lástima. Me dijo que escribiría sanaría. Mentira. Sanaría si pudiera arrancarme la piel entera y volver a crecer otra, limpia, sin sus huellas digitales grabadas en mi carne como marcas de fábrica en un producto defectuoso. Pero escribir sirve para algo más útil, para que ustedes, los que miran este video sin pestañear, entiendan que a veces la venganza no es un acto de maldad, es un acto de supervivencia. El flashback no me llega como una ola, me llega como una garra que me agarra el estómago y lo retuerce. Tengo 5 años de nuevo. El año que mi papá perdió el trabajo en la fábrica de vidrios y tuvimos que mudarnos a la casa de mi abuelo Vicente. La casa de la calle Olmos, esquina con Tristeza sí, así se llamaba la calle. No se lo invento. Tristeza. Como si el destino ya nos hubiera puesto el cartel de advertencia en la esquina y mi mamá, con su eterna capacidad para ver solo lo que la convenía, decidió que era una coincidencia sin gracia. La casa era de esas que chilla por las noches. Madera podrida, pintura verde agua desconchada, un patio trasero donde crecía un limonero que nunca daba frutos y un gallinero que olía a mierda de ave secada por el sol. Yo odiaba ese gallinero. Todavía odio los gallos. Su canto me despierta a las 4 de la mañana en esta celda y creo que es su voz, creyendo que volvió. Mi abuelo Vicente era un hombre de hombros anchos y mirada de acero. Un exmilitar que caminaba como si siempre llevara un rifle invisible en la espalda. Tenía las manos grandes, más grandes que cualquier mano de hombre que haya visto desde entonces. Manos de albañil, de trabajo forzado, de levantar muros y derribar puertas. Manos que me enseñaron a sostener una vara de pescar antes de enseñarme a escribir mi nombre. Manos que, las noches de calor insoportable en aquella casa sin ventiladores, me acariciaban la cabeza mientras me contaba historias de la guerra. Al principio, eran solo eso, acariciadas, cuentos. La voz grave que me arrullaba mientras mi mamá dormía en la habitación de al lado, exhausta de trabajar dobles turnos limpiando casas ajenas. Mi papá ya se había ido, no físicamente, pero sí. Se refugiaba en la cerveza y en el silencio de un hombre derrotado por la vida. Yo lo veía desaparecer en su silla frente al televisor, convirtiéndose en un mueble más de esa casa que respiraba pena. El primer recuerdo claro es de una tarde de verano.
El sol entraba por las rendijas de las maderas y dibujaba rayas amarillas en el piso de tierra. Yo estaba en la cocina, jugando con un camión de plástico rojo que mi tío me había regalado antes de irse a Estados Unidos y olvidarse de nuestra existencia. El abuelo llegó del campo, donde trabajaba arreglando cercas para un terrateniente. Traía el olor a tierra mojada y sudor viejo. Me vio en el suelo y sonrió. Esa sonrisa. La recuerdo como si la tuviera tatuada en la retina. No era una sonrisa de abuelo. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver una presa pequeña y sin defensas. «Ven, Leocadio», dijo, y su voz tenía un timbre diferente. Más dulce, más espeso, como miel envenenada. Yo fui. Claro que fui. Tenía 5 años y él era mi abuelo, el héroe de sus historias de guerra, el hombre que levantaba la mesa con una mano y me ponía en sus hombros para ver el mundo desde arriba. Me llevó a su cuarto. El cuarto oscuro que olía a naftalina y a pólvora. Las cortinas siempre cerradas, porque decía que la luz le dolía en los ojos. Me sentó en la cama. La manta era de un color marrón que parecía sucio incluso cuando estaba limpia. Y entonces, sus manos de albañil dejaron de ser manos. Se convirtieron en algo más. En garras. En tentáculos. En algo que me envolvía y me apretaba hasta dejarme sin aire. No voy a darles cada detalle. No porque no lo recuerde, sino porque cada detalle es una cuchilla que me corta las yemas de los dedos al escribirlo. Pero les digo esto. El dolor de un niño de 5 años no es como el dolor de un adulto. Es más grande. Es todo el universo concentrado en un cuerpo pequeño que no entiende por qué le duele, por qué le arde, por qué quiere gritar y no puede, y el silencio es peor que el dolor. El silencio que te imponen con un dedo sobre los labios y una mirada que dice: si hablas, mato a tu mamá. Si hablas, te tiran a la calle. Si hablas, eres un traidor. Y a los 5 años, no ser un traidor es más importante que no tener miedo. Esa noche, cuando salí de ese cuarto caminando como un muñeco roto, mi mamá me vio y dijo: ¿te cayó el abuelo? Tenés la cara pálida, mi amor. Sí, mamá. Me caí de un acantilado llamado confianza y me rompí en 100 pedazos que nunca volvieron a encajar bien. Los años siguientes fueron un entrenamiento. No en el sentido físico, aunque eso también. Fue un entrenamiento en el arte de la desaparición. Aprendí a desvanecerme en las paredes, a ser invisible cuando él entraba en una habitación, a escuchar sus pasos pesados en el pasillo y saber, por el ritmo, si venía con hambre o con ira, porque eran dos cosas distintas, aunque a veces se mezclaban en un cóctel de terror que me dejaba sin dormir durante días. Cuando tenía hambre, me buscaba a mí. Cuando tenía ira, buscaba a mi mamá, la golpeaba con palabras, con miradas, con el recuerdo de que vivía en su casa por caridad. Yo prefería cuando tenía hambre. Al menos el terror tenía un nombre y un cuerpo al que podía identificar. Mi hermana Lucía nació cuando yo tenía 7. Recuerdo el día que la trajeron del hospital. Era un fardo rosado y frágil que me entregaron con cuidado, diciéndome: «Cuídala, Leocadio, es tu responsabilidad». Y yo la miré,
con esos ojos nuevos que aún no habían visto nada, y juré que nadie le haría lo que me hacían a mí. Ese fue el día que nació el monstruo en mi pecho. No el monstruo que me abusaba. El otro. El que me decía que tarde o temprano tendría que matarlo. El abuelo no le hizo nada a Lucía al principio. Eso era lo que más me torturaba. La miraba con esa misma sonrisa, pero esperaba. Yo sabía que esperaba. Esperaba a que creciera, a que fuera más grande, a que dejara de ser un bebé llorón para convertirse en una presa digna de su atención. Y cada día que pasaba, yo crecía con la certeza de que el reloj corría para ella también. Eso era lo que no podía permitir. Eso era lo que me convertía en un guardián deambulante, en un perro rabioso atado a una correa demasiado corta. Cuando tenía 10 años, intenté decírselo a mi papá. Fue una noche de domingo, después de que él volvió de la cantina con el aliento a cerveza y derrota. Estábamos en el patio, yo mirando las estrellas que no se veían por la contaminación de la ciudad, él fumando un cigarrillo que olía a quemado. Le dije: «Papá, el abuelo me toca». No miró hacia mí. Mantuvo la vista fija en algún punto invisible del techo de zinc. Tardó 3 caladas en responder. Cuando habló, su voz era el eco de algo muerto hace tiempo. «No seas maricón, Leo. Los hombres no se quejan de eso. Aguanta hasta que podamos irnos. Aguanta». Esa palabra se convirtió en mi maldición. Aguanta. Como si fuera un dolor de muelas. Como si fuera un castigo justo por ser débil. Como si el hecho de que su padre me desgarrara cada noche fuera un inconveniente menor en su gran drama personal de fracaso masculino. Desde ese día, dejé de ver a mi papá. Oh, físicamente estaba ahí, pero para mí se convirtió en un espectro, en otro mueble de la casa que oía mis gritos silenciosos, y decidía que la música del televisor era más importante. A los 12 años, el abuelo empezó a dejarme dinero. Pequeñas monedas de 50 centavos que me daba después, cuando yo ya estaba roto en su cama, con las sábanas marrón sucio pegadas a la espalda con sudor que no era solo mío. «Para tus dulces», decía, y su voz era la misma con la que le pagaba a las putas del barrio de abajo. Yo agarraba las monedas y las guardaba en un frasco de vidrio que escondía debajo del limonero estéril. No porque quisiera su dinero. Lo guardaba como prueba, como contador de algo que algún día alguien tendría que creer. Cada moneda era una marca, una cicatriz invisible que solo yo podía ver. Cuando el frasco estuvo lleno, lo rompí contra la pared del gallinero. Las monedas brillaron en la mierca seca como ojos de buey en la oscuridad. Recogí cada una con los dedos ensangrentados por el cristal y las guardé en una bolsita de tela que cosí con hilo de saco. Esa bolsita la tengo aquí, en el penal. Es lo único que me queda de esos años. Es mi mapa del tesoro de la miseria. Cuando cumplí 14, el abuelo empezó a mirar a Lucía de forma diferente. Yo lo notaba. Notaba cómo sus ojos, esos ojos color ceniza que parecían haber visto demasiada muerte, se posaban en ella cuando jugaba con sus muñecas en el corredor. Notaba cómo le ofrecía dulces con esa misma voz de miel envenenada. Notaba cómo le pedía que lo acompañara al galpón, donde guardaba las herramientas, para ayudarle a buscar algo. Yo siempre iba detrás, siempre interrumpía. Una vez,
Me agarró del cuello cuando Lucía se fue corriendo y me dijo al oído: «Tu turno se acaba. Pronto será de ella». Esa noche no dormí. Miré el techo de la pieza que compartíamos, escuchando su respiración tranquila al lado mío, y supe que no podía esperar más. Mi plan, que había sido hasta entonces solo una fantasía oscura, una película de terror que proyectaba en mi mente para sobrevivir las noches, se convirtió en necesidad, en obligación, en el único acto de amor que me quedaba por hacer. El plan nació en un instante, pero maduró durante 100 noches. No fue una idea que se me ocurrió, sino que se me impuso como una forma de respirar. Después de que dijo eso sobre Lucía, después de que me advirtiera que su turno se acababa, supe que no podía esperar a que él actuara. Tenía que ser yo. Tenía que ser antes de que sus manos de albañil encontraran la piel de mi hermana y la contaminaran para siempre. Eso era lo único que me importaba, que ella nunca supiera ese olor, ese dolor, ese silencio que corre por las venas como veneno congelado. No soy un asesino. No lo era entonces, pero me convertí en un arquitecto de la muerte con la misma facilidad con la que otros aprenden a manejar un auto o a preparar un examen. Cada noche, mientras el abuelo roncaba en su cuarto y mi papá desaparecía en su silla de televisor, yo estudiaba. Estudiaba los movimientos de Vicente. Sabía que los sábados por la mañana iba al galpón a destilar su aguardiente casero. Sabía que usaba un tubo de cobre para la condensación, que dejaba el fuego bajo durante horas, que se emborrachaba con su propia veneno mientras escuchaba la radio de pilas que tenía en el estante. Sabía que después de tomar, dormía. Dormía profundo, como los muertos que decía haber dejado en la guerra. Ese era mi momento. El galpón era un lugar perfecto, aislado al final del patio, rodeado de yuyos que crecían sin control, con un olor a alcohol y madera húmeda que tapaba cualquier otra cosa, incluso el olor a muerte. Construí mi plan con los materiales de la casa. Un martillo que encontré oxidado bajo el lavadero, un rollo de cinta de embalar que mi mamá usaba para sus cajas de mudanza que nunca llegaban, un trapo viejo de cocina que olía a grasa de 1000 comidas. Y el romero, siempre el romero. Tenía que haber olor a romero quemado. Esa era la parte más importante. El sábado elegido era el 12 de agosto. Lo recuerdo porque Lucía cumplía 9 años al día siguiente, y yo le había prometido que este año su fiesta no sería un pastel comprado en la esquina y un espectáculo de mi abuelo haciéndose el generoso. Este año le prometí silencio. Le prometí que nadie la tocaría. Le prometí que su cumpleaños sería realmente un nuevo comienzo. Ella me miró con esos ojos grandes, color miel, y sonrió sin entender. Era mejor así. Que no entendiera nunca. Me desperté antes del amanecer. El gallo del vecino cantó a las 4:37. Lo sé porque tenía un reloj despertador robado del colegio guardado bajo mi almohada. Me levanté sin hacer ruido. Mi mamá dormía en su cama individual, con una manta a pesar del calor, acurrucada como siempre, como si el mundo la fuera a golpear de nuevo. Mi papá no estaba. Había salido a la cantina la noche anterior y no había vuelto. Eso era normal. Eso era perfecto. Lucía dormía con la boca abierta, respirando pacífica. Le guardé el pelo detrás de la oreja
y le dejé una nota debajo de su almohada. No la leyó hasta que todo había terminado. Decía: «Nadie te va a hacer daño nunca más. Te quiero. Leo». El galpón olía a fermentación y madera podrida. El abuelo ya estaba ahí, como sabía que estaría, sentado en un banquito de madera, con su sombrero de paja, mirando el alambique como quien mira a un amigo leal. La radio de pilas cantaba una ranchera que hablaba de amor y traición. La ironía no se me escapaba. Me vio entrar y sonrió. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que había visto 1000 veces y que ahora, por primera vez, no me generó miedo. Me generó otra cosa. Una calma helada que me recorrió las venas como si me inyectaran agua de laguna muerta. «¿Viniste a ayudar, muchacho?», dijo, y su voz era la misma, pero yo ya no era el mismo. «Sí, abuelo», respondí, y mi voz no tembló. Eso me sorprendió. Sonó firme. Sonó verdadera. Se acercó. Me puso la mano en el hombro. Esa mano que había pesado sobre mi cuerpo tantas veces, que había construido mi infierno ladrillo por ladrillo. Pero esta vez yo tenía el martillo. Lo había envuelto en el trapo de cocina para amortiguar el ruido, pero cuando lo saqué y lo levanté, cuando lo bajé con toda la fuerza que había acumulado durante 11 años de odio, el trapo se deshizo. El golpe sonó seco, como cuando se rompe un melón maduro. Su cabeza se abrió en un surco rojo y negro. No gritó. Eso fue lo que más me sorprendió. No hizo ruido. Solo cayó de rodillas, mirándome con esos ojos color ceniza que por primera vez no tenían poder. Tenían miedo, tenían sorpresa. Tenían la misma pregunta que yo me había hecho tantas veces. ¿Por qué? Golpeé de nuevo, y otra vez, y otra. No cuento los golpes porque no importan. Lo que importa es el momento en que dejé de ver su cara y empecé a ver la mía reflejada en un charco de su sangre. Era mi cara, pero no era yo. Era un Leocadio que nunca existió. Un niño que hubiera podido ser feliz si el mundo no hubiera sido tan cruel. El fuego del alambique seguía ardiendo. El olor a alcohol era fuerte, pero yo había traído el romero. Lo puse en una sartén vieja que había ahí y lo encendí con el encendedor que guardaba para sus cigarrillos. El humo subió negro y espeso. Llenó el galpón. Tapó el olor a sangre. Tapó el olor a muerte. Tapó el olor a traición. Me quedé allí, sentado en el mismo banquito donde él había estado, mirando su cuerpo convertirse en algo que ya no era humano. Sentí alivio. Eso fue lo más fuerte. No arrepentimiento, no tristeza. Alivio puro, cristalino, como agua de manantial después de años de sed. Y luego, cuando el romero se consumió y el silencio volvió, lloré. No por él, lloré por mí. Por el niño que murió con él en ese galpón, por el Leocadio que nunca pudo jugar sin miedo, amar sin dolor, ser sin mirar sobre el hombro. Descubrieron el cuerpo al mediodía. Fue mi mamá quien lo encontró. Salió a buscarlo para que almorzara y vio el galpón cerrado desde adentro. Dijo que supo algo. Andaba mal porque el gallinero estaba demasiado callado. Los gallos no cantaban. Los animales saben. Ellos siempre saben. Rompió la puerta con un palo de escoba y gritó. Gritó como nunca la había oído gritar.
Era un sonido que venía del vientre, de las entrañas, de ese lugar donde guardamos el miedo que no tenemos nombre. Yo estaba en la cocina, fregando platos como si nada, con el martillo guardado en el fondo del tanque de agua donde nadie mira. Mi hermana estaba en el cuarto, leyendo la nota que le había dejado, llorando sin entender por qué lloraba. Llegó la policía, rápido. En estos barrios, cuando un exmilitar muere, sea como sea, vienen corriendo. Los primeros 2 oficiales eran jóvenes. Tenían cara de no haber visto nada parecido. Miraban el cuerpo y se miraban entre ellos, buscando en los ojos del otro la confirmación de que esto era real. El mayor llegó después. Era un tipo de bigote grueso y ojos de pescado muerto. Me miró a mí primero. A los 16 años, pero con cuerpo de hombre ya, con hombros cuadrados por el trabajo oculto y una mirada que no era de niño. Me miró y algo en su cara cambió. No sé si fue el olor a romero que aún impregnaba mi ropa, o si fue la sangre secada en mis zapatos que no había podido limpiar del todo, pero me miró y supe que él sabía, no lo que había hecho, pero que sabía que yo sabía algo que no debía saber. Me llevaron en la patrulla, no esposado, no todavía. Me dijeron que era para tomar mi declaración. Mi mamá no me abrazó, no me dijo nada. Solo me miró con unos ojos que no reconocí. Eran ojos de alguien que acaba de perder a su padre y que, en el mismo instante, acaba de descubrir que su hijo es un extraño. Eso duele más que los golpes, más que el abuso. Esa mirada de quien te parió y no te reconoce. Mi papá llegó cuando ya me subían al auto. Se acercó tambaleante, con el aliento a cerveza aún más fuerte que de costumbre. Me miró y dijo: «¿Qué hiciste, mierda? ¿Qué hiciste?» No respondí. ¿Qué podía decirle? Que había hecho lo que él no tuvo huevos de hacer. Que había protegido a su hija de la misma mierda que él había permitido que me hicieran. Me callé, como me habían enseñado, como había aprendido a sobrevivir. Pero esta vez, el silencio era mío, era mi arma, era mi venganza final. En la comisaría me sentaron en una sala fría con paredes de color verde menta desconchadas. Olía a sudor y a desinfectante, un olor que se ha convertido en mi perfume cotidiano desde entonces. Me dieron un café que no tomé y me preguntaron cosas. Preguntas de protocolo. ¿Dónde estaba? ¿Qué había visto? Si mi abuelo tenía enemigos. Yo respondía con monosílabos. Sí. No. No sé. Mentiras que se me salían sin esfuerzo, como si hubiera nacido para eso. Y entonces, cuando el oficial mayor se cansó de mi actitud, sacó algo de su carpeta. Una foto. Era una foto de mí. Tenía unos 10 años, quizás 11. Estaba en el patio de la casa, sin camisa, y se me veían moretones en los brazos y en la espalda. Moretones que mi mamá había explicado siempre como: el niño es travieso, se cae de los árboles. Pero en la foto, los moretones tenían forma de dedos de manos grandes, de manos de albañil. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté, y mi voz tembló por primera vez. Tu tía la envió, dijo, y su tono ya no era de interrogatorio, era de compasión mezclada con algo más. Con asco, con vergüenza. La envió después de que tu mamá le contara que tu abuelo estaba siendo muy duro contigo. Dijo que tenía miedo de que algo peor pasara. Llamó al servicio social. Llegaron a hacer una visita.
Pero tu mamá dijo que todo estaba bien, que eras un niño mentiroso, que te gustaba llamar la atención. El mundo se paró. El ruido de los ventiladores se convirtió en un zumbido lejano. La sangre me latía en las sienes con un ritmo que decía: te lo dijeron, te lo dijeron, te lo dijeron. Mi propia madre, mi protectora, la que me había parido y me había visto partirme en pedazos cada noche, y había elegido no ver, o peor, había visto y había decidido que era un precio aceptable por tener techo y comida. Esa fue la verdadera traición, no la de mi papá, que era un cobarde, la de ella, que era cómplice. ¿Ella sabía?, pregunté, y las palabras me salieron como cristales rotos. El oficial asintió, con la cabeza, no con palabras. No hacían falta. El silencio era más rotundo que cualquier confesión. Me di cuenta de que no estaba ahí por asesino. Estaba ahí porque me habían dejado solo, porque el sistema que debía protegerme me había entregado como un cordero al matadero, y ahora, cuando el lobo estaba muerto, venían a castigar al cordero por tener dientes. Me llamó un abogado, un tipo joven, con gafas y una corbata barata que parecía que la hubiera robado de un maniquí. Me dijo que entendía, que había leído el expediente, que sabía lo del abuso, que podía argumentar legítima defensa. Pero yo le dije la verdad. No había defensa. No había amenaza inminente en ese momento. Solo había yo, un martillo y un silencio de 11 años rompiéndose contra el cráneo de un anciano. El abogado me miró con lástima y dijo: «Eso no importa. Lo que importa es que no lo vuelvas a hacer y que el juez entienda por qué lo hiciste». El juicio fue rápido. En este país, cuando confiesas, no hay mucho que discutir. Mi mamá no vino. Mi papá vino una vez, borracho, y gritó que yo había manchado el nombre de la familia Lucía. Vino al último día, con un vestido blanco que le quedaba grande, con los ojos hinchados de llorar, con la nota que le había dejado doblada en el bolsillo. Me miró desde el banco de los testigos, y cuando el juez le preguntó si su hermano era violento, si había tenido problemas, ella negó con la cabeza. Pero luego, cuando el abogado le preguntó si su abuelo había sido bueno con ella hizo algo que nunca olvidaré. Miró al juez a los ojos y dijo: «El abuelo me daba miedo. Leo me protegía siempre. Eso fue todo. No necesité más». Ni el juez tampoco. Me condenaron a 5 años en un centro de menores. Dijeron que era una pena benigna, dijeron que con buena conducta podía salir en 3. Dijeron muchas cosas que yo no escuchaba, porque estaba mirando a Lucía, que lloraba sin hacer ruido, con la mano apretada contra la boca para contener los sollozos, y en su cara vi el reflejo de lo que había hecho. No el crimen, el regalo. Le había entregado un futuro donde no tenía que mirar el techo cada noche esperando que una sombra se abriera sobre ella. El penal de menores no es lo que la gente cree. No es una escuela de delincuentes, como dicen los noticieros. Es más bien un purgatorio de ladrillo y cemento, donde cada muchacho carga su propia versión del infierno. El mío es más silencioso que el de otros. Mientras ellos hablan de pandillas, de drogas, de robos que les salieron mal, yo pienso en el olor a romero quemado y en el sonido seco de un cráneo que se abre. Esos son mis demonios. No son peores ni mejores. Son solo míos.
Lucía me escribe cada 15 días. Su letra es redonda, pulcra, de niña que todavía cree en la bondad del mundo. Me cuenta que mamá vendió la casa de la calle Olmos, esquina con Tristeza, que se mudaron a un apartamento más pequeño, pero que tiene puertas con seguro, que ella tiene su propia habitación, que duerme con la luz apagada, que no tiene miedo. Esa última frase me la subraya siempre, como si supiera que es lo único que necesito leer. Mi mamá no escribe. Nunca lo ha hecho. Pero Lucía dice que la ve llorar algunas noches, que se queda mirando una foto vieja donde estamos todos juntos en el parque y que susurra: no sabía, no sabía. Mentira, lo sabía. Pero la mentira es el único puente que le queda para cruzar al día siguiente. Yo no la odio. La lástima me resulta más dolorosa que el odio. El odio es caliente, te quema pero te alimenta. La lástima es agua fría que te entra por los pulmones y te ahoga despacio. Mi papá murió hace 3 meses. Sobredosis de alcohol barato. Lo encontraron en un callejón detrás de la cantina donde pasó sus últimos años. No fui al funeral. Lucía dice que solo asistieron 2 personas, ella y el cura del barrio. Que el cura habló de perdón y de redención, pero que ella no ve rezar. Que solo pensó en mí, en ese patio de tierra, en esa noche que nos salvó a las 2. Ella no sabe los detalles. Nunca se los conté, pero los intuye. Los niños que sobreviven al miedo desarrollan una especie de radar para el trauma. Ella me mira a los ojos cuando viene a visitarme y sé que ve el galpón, ve el martillo, ve la sangre, pero también ve la puerta cerrada que yo le construí con huesos rotos. Aquí, en el penal, me hice amigo de un tipo que se llama Ezequiel. Mató a su padrastro con un destornillador. 19 puñaladas. Me contó cada una. Me dijo que lo hizo mientras el hombre dormía, después de una noche donde le había roto 2 costillas. Ezequiel y yo no hablamos mucho de nuestros crímenes. Hablamos de lo que viene después. De las pesadillas que nos despiertan a las 3 de la mañana con el sabor a metal en la boca, de las voces que no nos dejan dormir. Él dice que su pena es eterna, que cada noche ve la cara del tipo sobre su almohada. Yo no veo a mi abuelo, yo veo a un niño de 5 años jugando con un camión rojo en una cocina de piso de tierra. Ese niño me mira con ojos que no entienden y me pregunta: ¿por qué tardaste tanto? Esa es mi condena. No el crimen, la demora. El psicólogo del centro dice que tengo trastorno de estrés postraumático complejo. Me dio un montón de papeles con palabras que no entiendo, pero que suenan a diagnóstico para justificar lo que la gente normal no puede comprender. Me pregunta cada semana si me arrepiento. Si tuviera un peso por cada vez que me ha hecho esa pregunta, ya habría pagado mi condena y la de otros 10 muchachos. Mi respuesta siempre es la misma. Me arrepiento de que haya sido necesario. Eso lo confunde. Frunce el ceño y escribe más notas. Busca una enfermedad donde solo hay realidad. No entiende que a veces la única forma de sanar es cortar la carne podrida. Mi abuelo era carne podrida. Yo fui el bisturí. El corte fue profundo, pero limpió la herida. Me preguntan qué voy a hacer cuando salga. Dentro de 2 años, 3 meses y 16 días. Lo sé porque lo cuento. Lo cuento con la misma precisión con la que contaba las monedas de 50 centavos. La diferencia es que ahora cuento hacia adelante, no hacia atrás.
No tengo respuesta para esa pregunta. No sé qué hace un hombre que mató a su abuelo cuando tenía 16 años. No sé qué trabajo te dan, qué mirada te devuelven, qué futuro te ofrecen, cuando tu pasado es un fósforo que prendiste para ver en la oscuridad y terminó quemando la casa entera. Lucía dice que puedo vivir con ella cuando salga, que ella tendrá 20 años para entonces, que estudiará para ser maestra, que me ayudará. Pero yo no quiero ser una carga. Quiero ser una sombra que se desvanece para que ella pueda tener luz propia. A veces, en las noches más frías, cuando el viento entra por las rendijas de la celda y me hiela los huesos, pienso en ese niño de 5 años. Le hablo. Le digo, perdóname por no ser más fuerte. Perdóname por no correr. Perdóname por quedarme. Y él me responde con mi propia voz de niño. No te perdono porque no tienes por qué ser perdonado, lo hiciste. Es suficiente. Esa es la única voz que me da paz. La mía. La del niño que murió para que yo pudiera vivir. Aunque esta vida sea en una celda, es vida. No es supervivencia. Es vida. Y es mía. El olor a romero quemado ya no me persigue tanto. Lo he convertido en mi compañero. Cuando enciendo el cigarro que me permite una vez al día, cierro los ojos y imagine que es romero, que el humo que sube es el mismo que llenó el galpón esa mañana, que el olor acre es el precio que pago por la libertad de Lucía. Y vale la pena. Cada jodida bocanada vale la pena. Si están viendo esto, es porque alguien decidió que mi historia merecía ser contada. No sé si merece ser escuchada, pero acá está. No soy un héroe, no soy un monstruo. Soy un muchacho llamado Leocadio, que en un sábado de agosto decidió que el miedo terminaba ahí, que el silencio se rompía con un martillo, que la venganza no es un acto de maldad cuando es el único acto de amor que te queda. Para los que me juzgan desde su sillón, con su café en la mano y su vida intacta, les pregunto, ¿qué hubieran hecho? ¿Cuántas noches de susto aguantarían ustedes? ¿Cuántas veces dejarían que tocaran a su hermana antes de entender que a veces la justicia se escribe con sangre propia? No busco perdón, busco comprensión, no para mí, para el próximo niño que esté ahora mismo en una cocina de piso de tierra, con un camión rojo en la mano, esperando que una sombra se abra sobre él para que sepa que no está solo, que su silencio tiene peso, que su dolor tiene nombre, y que algún día, si tiene el valor que yo tuve, puede convertirse en su propio héroe, aunque el precio sea esta celda y esta historia. Lucía vive ahora sin miedo. Eso es todo lo que importa. Ella es mi legítima defensa. Ella es mi absolución. Ella es el niño que no tuve que ser. Y cada carta que me escribe, cada palabra que me dice que duerme tranquila, es una moneda de 50 centavos que guardo en un frasco invisible. Pero este frasco no lo romperé. Este lo guardo para siempre, porque es el único que no huele a sangre. Huele a libertad. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir algo más que morbo, si te hizo cuestionar tu propia idea de justicia y supervivencia, te pido que dejes tu like. Suscríbete para que más historias como esta, que no salen en los noticieros,
que no tienen filtros ni censura, lleguen a vos. Y sobre todo, comentá. Decime qué hubieras hecho. Decime si soy un monstruo o un hermano que cumplió su deber. Porque el debate no es sobre mí. Es sobre todos los leocadios que siguen ahí afuera, esperando a que alguien les crea. Hablemos de eso. No dejes que el silencio los siga matando.